A evaluar la posibilidad de ser precandidato a presidente. Me tomé un tiempo prudencial, casi un mes. Sí. Analicé y hablé con muchísima gente a lo largo y ancho de todo el país, con muchos compañeros, con muchos militantes, con algunas personas que me interesa su opinión y que valoro su opinión. Vi también encuestas, claramente. Y finalmente tomé la decisión de ser precandidato, de anunciar la precandidatura formalmente, porque entiendo que puede empatizar con sectores del peronismo, con sectores del Frente de Todos y al mismo tiempo interpelar a otros, y esto fue lo que hicimos. Ahora, desde el lunes que presenté formalmente hasta el 24 de junio, tengo que convertir la precandidatura en una lista. Entonces, no solamente decidir quién es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, vicepresidente o la vicepresidenta, o bien también las candidaturas en cada uno de los distritos de la Argentina. ¿Gobernadora tenés ya una idea? No. ¿Se puede mantener, legalmente entiendo que sí, pero qué vas a hacer con tu cargo de jefe de gabinete? ¿Lo vas a mantener? Seguir siendo jefe de gabinete, salvo que el presidente decida lo contrario, digamos, ¿no? Tu idea no es dejar de ser funcionario si la campaña corre. Yo, en general, en la Argentina, a veces yo me pregunto ¿por qué me lo preguntan a mí, digamos, no? Pero porque en general... Es una pregunta válida, le haría a Guado de Pedro, es ministro de Interior. Sí, bueno, pero en general no se la hacen a los otros, digamos. Nadie le pregunta a Larreta si va a dejar de ser jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Nadie le preguntó a Macri cuando fue por la reelección si pedía licencia como presidente. No, pero los presidentes o los que tienen cargos ejecutivos se entiende porque es otro rol, quizás. Pero la realidad es que mi voluntad es, salvo que se me hacía imposible seguir siendo jefe de gabinete, seguir siéndolo. Jefe de gabinete, salvo que el presidente decida lo contrario. Y en el caso que se decida lo contrario, espero reglas de juego igualitarias, digamos, ¿no? Porque la otra vez, hace 2 años, cuando fui candidato a senador, me terminaron echando por tele, digamos, ¿no? De que tenía que dejar de ser ministro de Defensa. Pero bueno, eso es así. ¿Te arrepentís de esa jugada? No, para nada. Ok. La verdad que bien. no. Ahora, quiero que escuches porque hoy, hubo una definición, que es la de Victoria Tolosa Paz. No sé contra quién voy a competir, dice, pero voy a ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Mirá. Muchos me preguntan, pero Victoria, ¿vas a competir en la provincia? Nadie sabe hoy contra quién voy a competir. Yo voy a competir. No está claro contra quién. Y eso me parece que la única persona que lo sabe es Cristina Fernández de Kirchner, porque no definieron todavía quién es el candidato. Bien. ¿Contacto con Scioli en caso de unir aspiraciones hay? Yo quiero ser presidente. La verdad que estoy trabajando fundamentalmente para eso. No tengo una mirada puesta en una segunda jugada. Tengo buen diálogo con Daniel, comparto el gabinete con Victoria, tengo buen diálogo con Guado. Intento construir una alternativa y además me pongo como premisa no pensar tanto en lo que hacen los adversarios políticos internos, sino tratar de establecer un diálogo con el conjunto de la sociedad. Porque creo que eso es fundamentalmente lo valioso, digamos, ¿no? Tratar de transmitirle a los argentinos qué es lo que está pasando, por qué están pasando estas cosas, qué es lo que... Ahora quiero que pongamos la placa de los salarios, por favor. Sí, qué es lo que estamos viviendo los argentinos, cuáles son las perspectivas futuras. Digamos, ¿no? Fundamentalmente me paro en ese lugar, digamos, ¿no? La realidad que me parece que por ahí tiene que ser el camino. Tengo una idea clara. Si yo tomé la decisión de ser candidato o de ser precandidato, porque entiendo que hoy la solución más razonable dentro del Frente de Todos es que haya unas PASO. Es lo más razonable. Cuando miro las encuestas, en realidad veo que si las PASO son de 2 candidatos, estamos con menos de 30 puntos. Si son más de 2 candidatos, superamos los 30 puntos, el conjunto de la coalición. Claro, porque el kirchnerismo lo que dice es, si vamos internas, por lo menos que sea de 2, o al menos es lo que... Bueno, pero no pareciese que las internas de 2 te garanticen que llegues a los 30 puntos. Si Cristina dijera, bueno, Agustín, mirá, entendemos la situación, pero ordenemos esto y que queden 2... Bueno, ¿depende de un llamado ahí de la vicepresidenta? No depende de la decisión de una persona, por más importante que sea, además. Depende del proceso político interno que tenga el Frente de Todos.
Bajame a tierra eso, Si el ¿cómo proceso sería? político interno del Frente de Todos determina que hay un candidato de síntesis, Que por no hay, ejemplo, que hoy no hay. o una fórmula de síntesis, es decir, que hay un número mayoritario de dirigentes, de compañeros, y las encuestas así lo muestran, de que están en acuerdo con esa síntesis, bueno, habrá síntesis, y si no, habrá paso. Sí, no es Entonces, tan- no es tan grave. lo que yo no creo es que en las soluciones forzadas, digamos, ¿no? En forzar una síntesis ¿Qué fue lo que pasó en 2019? No, en 2019 no pasó eso. En el 2019, cuando Cristina anuncia la candidatura de Alberto, no surge de un consenso. La candidatura de Alberto y Cristina genera el consenso, Ok. porque claramente a partir de eso se empezaron a expresar, sobre todo los gobernadores, los Sí, el mismo intendentes, día, el me acuerdo. movimiento obrero. El mismo día se empezaron a expresar. Y claramente no hay síntesis, porque vos fíjate que la candidatura de Alberto y Cristina en el 2019 se anunció el 18 de mayo. Ya pasamos ese 18 de mayo, ya estamos en junio. Y habrá que ver si de acá al 24 de junio hay síntesis. Si no, habrá paso. Yo vengo de una provincia que quizás a mí me resulte más fácil esto, Santa porque Fe. tiene tradición en paso. Total. Hoy en Santa Fe hay paso para candidato a gobernador. Hay 4 candidatos a gobernadores del peronismo y hay 3 candidatos a gobernadores de Juntos por el Cambio. Fíjate, quiero mostrar esta parte. Más allá de las internas, esto es un promedio que hoy, a raíz de datos oficiales, se publicaba lo que es el salario bruto. Promedio, que quede claro que es promedio. Santa Cruz, 197.000 pesos, Chubut, 184.000, Neuquén, 176, Tierra del Fuego, 152. Sí. La Ciudad de Buenos Aires, 131.000, Río Negro, 128. O sea, el salario promedio bruto que se ganan las provincias, con una inflación que va al ritmo del 8, quizás este mes lamentablemente sea de 9, con alimentos que están en el 10 y con, obviamente, necesidades básicas insatisfechas en grandes sectores. Con una inflación interanual de alimentos del 118%. ¿Cómo se hace campaña con esto? Entiendo que se hace porque, bueno, no por eso me voy a esconder. Pero me imagino que es difícil hablar con esta situación económica. No, No, ¿por qué? nadie desconoce que la situación económica es una situación económica difícil. Y yo creo que por eso el Frente de Todos o los candidatos del Frente de Todos lo que tenemos que hablar es con la verdad y decir cuáles son las cosas y decir cuáles son las cosas que se hicieron bien y cuáles son las cosas que faltan. Claramente en materia económica uno tiene el dilema del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. El gobierno ha generado empleo, tenemos una de las desocupaciones más bajas de los últimos tiempos, 6,3% terminamos el año pasado, pero esos niveles de empleo que ha generado, o esa cantidad de empleo que ha generado, muchas veces no tiene la retribución acorde que merecerían esos empleos. O sea, y entonces generás laburo, pero el laburo es pero el laburo laburo pobre. no te termina alcanzando. El gobierno ha generado crecimiento económico, sí, en el 2021 y en el 2022 hubo crecimiento económico. Este año está más dificultoso, fundamentalmente por las cuestiones de la sequía, pero la realidad es que el modelo económico ha sido un modelo económico que impulsó el crecimiento. En el debe, claramente tenés política de precios, que es inflación, y política de ingresos, porque la inflación pega directamente en los ingresos. No sé cuál es la planilla esa, pero sí lo que sé es que hay dos... cuando vos me ves en el mercado del trabajo, tenés una realidad que es los trabajadores registrados bajo relación de dependencia, que tienen convenios colectivos de trabajo, paritarias, aguinaldo, bueno, todos los derechos, vacaciones pagas, licencias por enfermedad. Esos trabajadores, que son 6 de cada 10 argentinos, más o menos, de punta a punta, en general, le empatan o le ganan por poco o pierden por poco con respecto a la inflación. El problema es que a veces en el medio, cuando las actualizaciones son trimestrales, en los meses del medio queda un delta, un default importante en ese sentido. El mayor problema lo tenemos en los trabajadores no registrados. Que es el 40. Que es el 40, y los monotributistas. Los monotributistas es una categoría del trabajo que yo creo que, pensando como presidente o como candidato a presidente, claramente es uno de los temas que nosotros tenemos que abordar en el futuro, porque
Hay argentinos que hace 30 años que son monotributistas o 25 años que son monotributistas. Y ese argentino trabaja en relación de dependencia, tiene varios patrones, pero trabaja en relación de dependencia. Sí. No tiene ninguno de los derechos de los trabajadores en relación de dependencia. Ese es un debe, cobró un aguinaldo de esta gestión. No, este es un debe de la Argentina. Bueno, en realidad, los 4 años gobernaron ustedes. Bueno, sí, en los últimos 4 años sí, pero yo creo que es una cuestión a debatir claramente en el futuro. ¿Cómo hacemos para extender los derechos que tienen legítimamente consagrados los trabajadores en relación de dependencia con aquellos trabajadores que no están en relación de dependencia? No como una chicana. Porque ayer poníamos el audio de Guado de Pedro, el ministro del Interior, diciendo, cuando le preguntaron, por ahí tenemos el corte en el archivo que decía, bueno, de los últimos 20 años gobernaron 16 ustedes, y Guado de Pedro dijo, no, pará, 12 años gobernamos los kirchneristas, 4 años gobernó Macri. E hizo un punto. Entonces, nosotros poníamos el video acá, ¿te acordás, Carlos? Y decíamos, ¿y estos 4 años quién gobernó?